Es muy importante, antes de empezar esta prédica, que tenemos que reconocer que todos los que estamos aquí, muchos de los que nos escuchan a través de esa cámara, conocen la palabra. Conocemos las ideas de Dios. Conocemos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Los planes de Dios para nuestras vidas siempre son de bien y nunca de mal. Pero ya es el tiempo de hacer un alto en el camino y mirar si nosotros estamos siendo obedientes al mensaje de la palabra de Dios. Muchos de nosotros llevamos muchos años ya con el conocimiento. Otros llevan pocos años, pero han recibido un conocimiento intensivo de la palabra. Y en su espíritu saben que la palabra es verdad. Que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos un alto en el camino, tenemos que entender que cuando nosotros hacemos caso a las ideas de Dios, estamos agradando a Dios. Y eso es el mensaje. Agradándole en todo. Y es una bendición maravillosa el cristiano, el Hijo de Dios, que hace que su papá esté agradado con él. Él es nuestro papá. Y muchos de nosotros somos padres y cuando nuestros hijos responden con amor hacia nosotros, nosotros como padres, ese corazón se llena de amor, de alegría, porque tiene un hijo que te honra, que reconoce que eres su papá o su mamá. Maravilloso, ¿no? Y muchas veces, cuando nuestros hijos no son obedientes, sin embargo, el amor de madre y el amor de padre está allí también. Pero cuando el hijo trae alegría, uno se goza con ellos. Cuando su hijo está contento, alegre, tú te gozas, tú te alegras con las victorias de tu hijo como si fueran las tuyas. ¿O no es así? Entonces, este mensaje tiene un propósito, de que hagamos la pausa ya. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para agradar a nuestro Padre, que no son difíciles de cumplir. Es una decisión. Primera decisión, contar con Él para todo. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Él. Él le agrada que confíes en Él. Él le agrada que cuentes con Él. Y quiero traer este mensaje de acuerdo a la palabra, para que veáis que hasta en el Antiguo Testamento vimos cómo Dios, cuando se agradaba de uno de su pueblo, Dios lo bendecía muchísimo. Con cosas que tienen que ver de pronto más espirituales que materiales. Y los bendecía con cosas materiales, pero era como la añadidura. Pero lo más importante era lo espiritual. Y quiero traer ese mensaje. Vamos a abrir la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, verso 7. Cada uno de nosotros podemos agradar al Padre. Es una decisión. Amándolo. Amén. Amándolo. Obedeciéndole. Porque cuando obedecemos al Padre, Él nos bendice de una manera grandísima. Más allá de lo que tú piensas y crees.
Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando los caminos del hombre, ¿qué son los caminos del hombre? Nuestra vida aquí, en este mundo. Nuestro trabajo, nuestro rol como padres, la vida misma, la salud misma, el gozo, la paz, la alegría, de vivir de acuerdo a ese camino, porque si ese camino es perfecto, pues ese camino trae alegría, trae paz, trae refrigerio a nuestra vida. ¿Es así o no es así? Entonces mira lo que dice aquí. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. ¿Maravilloso? ¿Qué dice aquí? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento la lucha era cuerpo a cuerpo, ¿o no era así? En el Nuevo Testamento nuestra lucha, dice Jesús, dice la palabra del Señor, que no es contra carne, no es contra cuerpos, sino contra cosas espirituales. Y está diciendo la palabra que cuando los caminos son agradables a Dios, hace estar en paz con sus enemigos. Y voy a traer el ejemplo de un hombre, Josafat. Josafat, rey de Judá. ¿Sabe qué hizo Josafat cuando fue rey? Le dijo a los sacerdotes, vayan y recorran toda la ciudad de Judá y enseñen la palabra a todo el mundo. Mira lo que dice la Escritura. Mira el pensamiento de ese hombre. Quitó todas las estatuas de acera, todos los ídolos, la idolatría. Pero lo hacía porque tenía un corazón celoso y conocía la palabra y quería que todo el pueblo tuviera el conocimiento de la palabra de Dios para que fueran como él. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 17:5. Voy a ir primero al Antiguo Testamento, pero después vamos a ir al Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas 17. Ya les digo. Bendito sea el Señor. Aquí está. Vamos a leerlo desde el 1, para que confirme mis palabras. 17 de Segunda de Crónicas. Reinó en su lugar Josafat, su hijo. Su padre era Asa. Y mira lo que dice aquí. El cual hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes. Hay una serie de nombres ahí, que no vamos a citarlos, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová,
y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Maravilloso. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Esto confirma el versículo de Proverbios. Se agradó tanto Dios de Josafat que hizo que sus enemigos no le hicieran guerra. Entró el pavor en ellos. Y antes, al contrario, sus enemigos, mira lo que pasó con los enemigos. Y traían de los filisteos presentes a Josafat. Mira, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es el Dios de toda carne. Por eso, ¿cuántas veces desde este púlpito hemos dicho, cuando vas a hablar con alguien, dile al Señor, mueve las aguas del corazón de ese hombre como bien convenga? Y cuando tú encomiendas el camino al Señor, Dios se agrada. Amén. Porque Dios es Dios de toda carne. Es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Mira lo que pasa cuando agradamos a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Agradándole en todo. Números 14, 8 y 9 refleja un versículo que ya conocemos, de los 2 espías. ¿Recuerdan? Ya lo conocéis esta parte, pero quiero confirmarlos. Se mandaron 12 espías, de los cuales 10, óyeme bien, que vieron lo mismo que Josué y Caleb, trajeron malas noticias. Pero ¿sabe qué había en ellos? Un corazón malo. ¿Sabe usted? Un corazón malo. Un incrédulo no agrada al Señor. ¿Está claro? La fe tiene el poder, no niega la circunstancia, pero ¿sabe qué es lo que tiene la fe? Que no duda del poder de Dios sobre toda circunstancia. Y Caleb expresó unas palabras maravillosas. Nos los comeremos como a pan a esos gigantes. Mientras que los 10 espías vieron lo mismo, ellos no dijeron eso. Nos van a matar. Esos son ciudades fortificadas, es imposible vencerlos. Y eso entristeció al pueblo de Dios. Dice la Escritura que esos 10 hombres tuvieron castigo de parte de Dios. Llegó una plaga sobre ellos y murieron, ¿sabía usted? ¿Por qué? Por su incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Primera de Reyes también habla de Salomón, otro hombre que agradó a Dios. Dice la Escritura que este hombre, Salomón, no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y dice la Escritura que eso agradó a Dios. Y como no pidió riquezas, sino juicio para gobernar ese pueblo tan grande, Dios lo bendijo, óyeme bien, con ser el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Maravilloso. Y fuera de eso le añadió, ¿qué? Riquezas. Riquezas.
Primera Reyes, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Maravilloso. Y dice que Dios se agradó con este hombre. Cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas del cielo, ¿qué son las cosas del cielo? Paz. ¿Qué son las cosas del cielo? Gozo. ¿Cuáles son las cosas del cielo? Amor. Nosotros, cuando pedimos esas cosas, cuando nosotros vivimos en lo que Dios le agrada, como es el cielo, Dios se agrada de nosotros. Ese es el pensamiento que debemos tener hoy en día. Hacer un alto en el camino y pedir paz para nuestra casa. Porque cuando tú pides paz, estás pidiendo todo. Cuando tú estás pidiendo amor, estás pidiendo todo, armonía, ¿o no? En el amor hay armonía. En la paz hay prosperidad. ¿Hay escasez? No. Maravilloso. Tenemos que entender que tenemos que agradar a Dios en todas las cosas. Quería hacer esta introducción en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Y quiero centrarme más en el Nuevo Testamento. Hemos colocado hoy un video cuando Jesús dijo claramente que Él vino a hacer las cosas que le agradaban al Padre. Vamos a leerlo para confirmar esta parte. Juan capítulo 8, 29. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Juan capítulo 8, verso 29. Juan capítulo 8, verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este versículo para mí hace que mi espíritu, trate siempre de agradar al Padre. Porque si Jesús mismo, siendo Dios, me está enseñando a mí y a ti que Jesús hacía la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre significa que Dios esté contigo y se agrade y haga las obras. Porque Jesús decía que el Padre hacía las obras, que Él veía dónde el Padre estaba obrando. Ya es hora de dejar la religiosidad, de venir solamente a la iglesia a orar, a alabar, a tener una actitud, que esa es la actitud correcta que debemos tener, pero esa actitud debe ser todos los días de nuestra vida. ¿Sí o no? La Escritura nos llama de perdonar. Pero ¿qué ganamos con saber tanta palabra? Tanto conocimiento, letra, y no aplicar los principios de la Escritura. Tremendo, ¿no? Si alguien te ofende, la palabra blanda calma la ira, soportando el agravio. Y ahí andamos en lo sobrenatural de Dios. Porque estamos actuando diferente a los incrédulos. Porque un incrédulo no va a hacer eso.
Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, esa palabra va a hacer que nosotros podamos andar como dijo Jesús. Yo hago lo que al Padre le agrada. Yo hago una pregunta, ¿al Señor Jesucristo lo golpearon? Le dieron puños en la cara. Le clavaron una corona de espinas y se la terminaron de clavar con un palo. Lo azotaron. Le arrancaron los pelos de la barba. Óigame bien para que ustedes sepan. Y dice la Escritura que no abrió su boca. Todo lo que Jesús dijo en palabras se cumplió. Y nosotros no vamos a pasar por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro orgullo y nuestra naturaleza humana y ese viejo hombre se revela. Por eso dice la Escritura que tenemos que renovar nuestro pensamiento. Cuando una persona pone en servidumbre ese carácter viejo, va a andar en el poder de la palabra. Óigame bien, no hay nadie que pueda hacerle frente en todos los días de su vida, porque Dios está contigo. ¿Maravilloso? Si yo hago lo que le agrada al Padre, Dios va a demostrar su poder a través de nosotros, porque Él quiere manifestar su gloria, que es real. Entonces el que conoce a Dios, ¿cómo anda? ¿Anda confiado? Tú siempre lo ves fuerte, ¿sí o no? En el sentido fuerte, dominio propio. No lo ves criticando, renegando. ¿Ah? No lo ves pesimista. Siempre está pensando, hay una circunstancia difícil, pero siempre está confiado que Dios lo va a librar. ¿Maravilloso? Jesús era Dios y quería mostrarnos a nosotros en su humanidad, en su sufrimiento, donde todo el mundo lo abandonó hasta sus discípulos. Él siguió siendo humilde y manso. ¿Maravilloso? Y tenía el poder para pedir legiones de ángeles para que lo libraran. Y no lo hizo. Dominio propio. Qué belleza, ¿no? Jesús es un ejemplo que yo imito y que tú debes imitar. Si Él lo hizo, es porque quería darme un ejemplo, que yo podía hacerlo, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero nosotros no queremos. No queremos. Ese pensamiento de Jesús de que el Padre estaba con Él reflejó que Él siempre hizo la voluntad del Padre. En todo ese tiempo del ministerio, Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Hasta el último momento en la cruz del Calvario, antes de morir, en ese sufrimiento, quería tirar la toalla, pero sin embargo dijo estas palabras: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Ya es hora, hermanos, de cambiar. Porque a veces nuestra vida anda en una mediocridad, es porque nosotros no estamos siendo obedientes al mensaje de la palabra de Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, eso refleja paz en nosotros. Hay una evidencia en nuestra vida. Cuando tenemos una comunión en la intimidad con Dios, refleja en ti que estás andando con Él. ¿Maravilloso? Pero tú no vas a cambiar si no tienes esa relación con Él íntima, porque ese amor de Dios hacia ti, a pesar de tu imperfección, hace que tú cambies y seas transformado por ese amor.
Romanos 8:8, no lo busquéis, ya lo conocéis, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué es andar en la carne, hermanos? En incredulidad. Hay muchos cristianos carnales. ¿Sabe por qué? Tienen apariencia de piedad. Parece que fuera una persona entregada al Señor, pero dice la Escritura que dudan de la eficacia de ella. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Despojémonos de toda apariencia religiosa. Que muchas veces queremos darle consejos a todo el mundo, aparentando una apariencia de piedad, y nosotros no mismos recibimos el consejo de Dios. ¿Me hago entender? Le vas a dar un consejo a una persona y la persona te tiene que quiere darte consejos a ti. ¿No le ha pasado? No. Perdona. Deja esa apariencia. Es que yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, pero tu actitud no lo refleja. Porque no estás perdonando, le estás diciendo a la otra persona, yo soy un siervo de Dios. ¿Qué me dices tú a mí? Está parecido al fariseo, ¿no? Que le dijo, yo no soy como ese hombre. Perdona, eso no le agrada a Dios. El siervo y la sierva de Dios tiene que tener un corazón humilde, perdonador, que soporta el agravio. ¿Ah? Lo sufre, duele. Lo sufre en su ser interior, pero no maldice, sino que bendice. Falta mucho, pero es posible. Es posible, si tú tomas la decisión. Romanos capítulo 8, verso 8, ya lo dijimos, pero quiero aclarar el punto que es para los incrédulos. Porque el versículo 9 lo dice. Maravilloso es el Señor. Es que la palabra de Dios, hay que conocerla, mis hermanos, porque la palabra de Dios nunca te va a condenar. No, el propósito de Dios no es la condenación. El propósito de Dios es la salvación. El propósito de Dios es que tiene misericordia de ti. El propósito de Dios es enseñarte con lazos de amor. Mira, Romanos 8:8 dice lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mira lo que dice de nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno sabe si tiene el Espíritu de Dios. ¿O no, hermanos? Porque el Espíritu te redarguye. ¿O no? Te lleva al arrepentimiento. Te lleva a pedirle perdón al papá. ¿Sí o no? Te llena a decirle al Señor, ayúdame, porque yo no puedo, Señor. Está hablando de los incrédulos. El que no tiene el Espíritu de Dios es un incrédulo, ¿o no, hermanos? ¿Es así o no es así? Maravilloso el Señor. Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1 dice lo siguiente. Mira cómo el Nuevo Testamento nos habla de agradar a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor esta mañana. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos,
hombres de Dios que escuchaban la voz de Dios. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estos pastores de esta época tenían un corazón como el de Dios. ¿Amén? ¿O no? Ellos soportaban a los débiles de la fe. Ellos no condenaban a nadie. Soportaban los agravios. Soportaban el maltrato. Tenían el corazón. Dios había puesto un corazón lleno de amor. Y tenían sabiduría. ¿O no? ¿Pero qué sabiduría? Espiritual. Esos hombres se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Maravilloso? Eran pastores dedicados a la oración y a la predicación de la palabra. No buscaban lo suyo. Ellos nunca pedían nada para ellos. Ellos pedían era para las ovejas que Dios les había entregado. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Pablo, yo tengo mucha gente aquí? ¿O no? De una ciudad, no recuerdo si fue esta. Maravilloso. Y mira que oraban para que las personas tuvieran el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Cuando tú tienes el conocimiento en toda sabiduría espiritual, tú vas a agradar a Dios. ¿O no? Pero mira lo que dice aquí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Debe haber una intención en lo más profundo de nuestro ser de agradar a Dios, ¿o no? No estar diciendo, yo escuchaba, hermano, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. No digas eso. Porque estás como declarando de que estás condenado. No. ¿Me hago entender? Yo no soy pecador. Yo le fallo al Señor, pero cuando yo voy a su presencia y le pido perdón, Él es fiel y justo para perdonarme. Y yo me puedo acercar a su presencia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro por esa sangre. ¿No le agrada a Dios? Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿70 veces? No. 70 veces 7. ¿Por qué le enseñó eso? Porque Él venía del cielo. ¿Amén? Si Él dijo eso, quisiéramos nosotros, es porque Él lo hace. ¿O no? ¿O no lo hace? Siempre nos perdona. Él no vino a condenar al mundo. Hija, andas en adulterio, andas en pecado, pero yo no te condeno, yo no te juzgo. Qué belleza, ¿no? Pero ve y no peques más. Qué belleza, ¿no? Ese Jesús andando con prostitutas, con ladrones, hermano. En cambio, nosotros muchas veces vemos una mala persona y la estamos señalando, la estamos condenando. En vez de echarle una mano. O una persona desechable, un drogadicto. O una persona que anda viviendo una vida miserable. En vez de acercarse a uno y echarle una mano. ¿O no? Por lo menos intentarlo. O hermanos en Cristo que se equivocan. Y hacen cosas que no deben hacer, que te ofenden, que te molestan. ¿Qué haces tú? Perdónalos.
porque no saben lo que hacen. ¿No dijo Jesús? No tienen el conocimiento. ¿Estamos aquí? Tenemos el conocimiento y tenemos que ponerlo por obra para agradar a Dios. Mira lo que dice aquí. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿qué dijo Jesús? Por los frutos los conoceréis. O dijo, por mucho conocimiento los conoceréis. ¿Ah? No, así no es, hermanos. No es por el conocimiento, es por el fruto. ¿Cuál fruto? Amor. ¿O no? Amor por las almas. Amor por aquellos que no entienden. Amor por tu hijo que no te escucha cuando le hablas de Dios. No lleves a ir a tu hijo, ora por él, porque tú no lo vas a convencer. Dios se va a agradar cuando tú le oras. ¿O no? Hay personas que no quieren escuchar nada de palabra, se enojan, porque está su mente entenebrecida. ¿Ok? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Tiene la gente confundida. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No puedes ir con palabras de humana sabiduría porque no vas a conseguir nada. Tú lo que tienes que es agradar a Dios con tus oraciones. Agradar a Dios con tu amor, no sentir nada contra nadie. Agradar a Dios con la fe y la confianza. Amén. Que veo algo imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Es así o no es así, hermano? No negamos las circunstancias, no negamos lo que nuestros ojos ven, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No desconocemos, no negamos el poder de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios que los hijos. Si tenés ese tiempo de oración a puerta de cerrado, no cojas el teléfono, no veas el móvil. Porque Dios es celoso. No una mezcolancia ahí de cosas. Porque Dios es celoso. Efesios capítulo 5, verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La Escritura no habla en el Nuevo Testamento, sino comprobar qué es lo que le agrada al Señor. ¿Ah? A veces personas están pidiendo solamente cosas materiales en vez de decir, Señor, dame paz. Tremendo, ¿no? Dame alegría, dame sabiduría. ¿Me hago entender? Riquezas espirituales. Esas riquezas espirituales tienen poder sobre las cosas materiales. Señor, perdóname. ¿Maravilloso? Perdóname, Señor. Tú sabes que yo quiero agradarte. Tú sabes que yo quiero andar en santidad. Perdóname, Señor. Eso le agrada al Señor. ¿Ah? La intención de tu corazón. No un corazón malo, que está su alma cauterizada. Le da igual. No siente remordimiento. Corazón duro, ¿ah? Entenebrecido, hipócrita, aparentando delante de los hombres santidad, pero su corazón maquina cosas malas. ¿Ah? ¿Entiendes? Está diciendo cosas, pero está mirando a una mujer con lascivia en la iglesia. Pero en la iglesia peor.
Tremendo, ¿no? O en la calle, sí. Pero quiero que entendáis, un corazón malo, ¿entiende? Que maquina para aparentar. Pero en el fondo lo que hay es maldad, pecado. Tremendo, ¿no? Eso es un corazón que no tiene el Espíritu de Dios. No lo tiene. ¿Me hago entender? No lo tiene. Hebreos 13, verso 21. Bendito sea el Señor. Yo quiero hacer todo lo que le agrada al Señor. Yo lo quiero hacer. Y muchas veces hacemos cosas que ante los ojos de los hombres son buenas. Y a veces uno las ha hecho. No son pecados, no hay maldad ni nada, pero que a Dios no le ha agradado lo que has hecho. Tremendo, ¿no? Y me doy cuenta que necesito más y más estar cerca de su presencia. Tomarme un tiempo de espera antes de tomar una decisión. Tremendo. Esperar en el Señor. Hebreos 13, 21 dice lo siguiente. Es que la Escritura, si cantara las veces que dice estas cosas, son muchas. 13, 21. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Maravilloso? Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablábamos el viernes en el culto de oración. No mires la imperfección de la oración. ¿Lo hablamos? ¿Se acuerdan? No mires la imperfección de tu oración muchas veces. El Espíritu que mora en ti hace perfecta la oración. Amén. Maravilloso, ¿no? Es tu actitud de referencia a Él, que me escucha, que yo creo que me está escuchando. Eso es lo que hace perfecta la oración. Amén. Y que conozco la palabra y digo, si pido de acuerdo a su voluntad, Él la va a responder. Porque yo lo que le estoy pidiendo a Dios es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Quiero paz, es su voluntad. Quiero gozo, es su voluntad. O lo que quiero es un coche así, en estas condiciones, último. No estoy diciendo que sea malo, pero hay riquezas. Las riquezas espirituales abarcan amplía la bendición. ¿O no lo vimos con Salomón? ¿Qué le pidió? Sabiduría para juzgar al pueblo. No pidió largos años, dice la Escritura. Pidió que quería hacer las cosas que le agradaban a Dios. ¿Ya? Quiso hacer lo de su padre David. Amén. Que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Y qué le dio Dios? Largos años y le dio mucha riqueza. Las añadiduras, no dice, busca, es que la palabra de Dios es perfecta. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Maravilloso, ¿no? Termino con esto. Es una palabra que
todos la conocemos. Por eso he dicho, llevamos muchos años en la iglesia y ya no conocemos la palabra. Tanto así que yo muchas veces le he dicho a personas esta palabra y sí, ya me la sé. Sí, la conozco. Perdóname, hermano, hermana, no la conoces. ¿Por qué dices si me la sé de memoria? Tal, está en tal parte. Sí, la conoces. Pero veo que no la estás... No le voy a decir eso, pero lo pienso dentro de mí, en mi espíritu me revela, porque el espiritual todo lo juzga. ¿Sí me entiendes? Todo lo juzga, pero no va a hacer sentir mal al débil en la fe, nunca. Eso no se puede hacer, porque entonces no hay amor. ¿Me entiendes lo que quiero? Pero lo ve uno en su vida de que conoce la palabra, pero no tenés fe. Porque conociendo tú la verdad que te hace libre, estás haciendo lo que no le agrada a Dios. Estás andando en tus caminos. Vas donde el médico y no pones delante del Señor a ese médico. Y sales de ahí y lo estás maldiciendo. ¿O no? ¿No conoces la palabra? ¿No la conoces? ¿Conoces la letra? Hebreos 11:6. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, no es suficiente con acercarme a Dios, venir a la iglesia, ¿sí o no? Declarar que me conozco el versículo de la fe, sino que, ¿qué? Dice aquí, crea que le hay. Primeramente, no podemos orar para que nos escuchen los hermanos. Yo aprendí eso hace muchos años. Porque hay que tener mucho cuidado porque te podés darte una oración con unos versículos maravillosos y estás elocuente. Y cuando estás a solas, no hay oración. Qué raro, ¿no? Que haya una fluidez de oración. Claro que eso también es del Espíritu, porque Dios se manifiesta en la iglesia y hay un olor de vida a su conocimiento y puede hacerlo. Pero yo digo la persona que tiene un corazón que está pensando en los que lo están escuchando. Y se ha apartado de esto que dice aquí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y lo más importante, y que es galardonador de los que le buscan. Maravilloso, ¿no? Este versículo cada rato lo hemos escuchado en los púlpitos y en todas partes. Pero ahí está diciendo que yo me acerco a Dios y le hablo es a Dios porque está ahí en medio de nosotros. Amén. Y que Él es galardonador, o sea, premia a aquellos que lo buscan. Amén. Con un corazón sincero. Con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Reconociendo que ese Dios tiene el poder. Amén. Y que Él se va a agradar porque voy con un corazón sincero y contrito y humillado delante de su presencia. Y que quiero hacer su voluntad y no la mía. Y que me rindo a Él. Porque yo quiero hacer su voluntad. ¿Tú quieres que Dios bendiga a tus hijos? Dice la Escritura. Sé un sacerdote, ¿o no? ¿Lo dice la Escritura o no? Los que conocemos la Escritura, sé un sacerdote y no me olvidaré de tus hijos. Maravilloso, ¿no? Yo no tengo que ser sino un sacerdote. Todos. Que vamos delante de Dios, pero a veces queremos hacer la obra de Dios con nuestros hijos. No.
Somos malos. Tratamos de dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero dice, aún siendo malos, o no dice en la Escritura, dad buenas dádivas a los hijos. No os dará el Padre Dios, nuestro Padre que tiene el poder de darnos lo que necesitamos. Amén. Los animo que este día hagamos la pausa, porque esta palabra que he traído esta mañana, yo soy el primero que quiero ponerla por obra. Amén. Que no me considero que ya he llegado a la meta, que veo que necesito más intimidad con Él, ser más obediente, despojarme de esas cosas que a Dios no le agradan. Es mi decisión. Si tu conciencia no te, ¿cómo dice la Escritura? No te redarguye, fiel es Dios. Porque hay que tener cuidado con las cosas ocultas de nuestro ser interior, que están por ahí guardaditas y que nosotros como que no las vemos, pero dice que son pecados ocultos. Tremendo, ¿no? Están ahí escondiditas, pero ahí están. Entonces yo tengo que coger y toda mi casa, todas las puertas de mi casa tienen que estar abiertas para que el Espíritu de Dios vaya allí, a ese lugar, y lo llene todo con su presencia. Amén.